Un fortísimo abrazo, un fortísimo y fraterno abrazo para todos mis amigos, para todos mis hermanos en las redes sociales, en X, en Facebook y en YouTube, temprano en la mañana, domingo 2 de febrero de 2025. Las cárceles cubanas llenas de presos políticos y llenas también de muchos hombres y mujeres que fueron encarcelados por situaciones, cuestiones que solo serían delitos en Cuba. Presos políticos, presos comunes inocentes, presos comunes que cometieron delitos, pero que no por eso deben estar pasando por las situaciones extremas, terribles, que sufren en las cárceles de la tiranía a lo largo y ancho del territorio nacional. Presos que sobreviven en condiciones muy similares a las de un campo de concentración de la Alemania nazi. Presos políticos, presos comunes, desnutridos, más delgados, que comparable en cuanto a su estado físico a presos que hemos visto en películas, en documentales, en imágenes de aquellos campos de concentración nazi. 2025, 2 de febrero, y Cuba amanece, como todos sabemos, bajo la opresión, la miseria generalizada y el hambre que afecta a millones de compatriotas, sobre todo a ancianitos, a niños que no tienen ni siquiera la posibilidad de tomar un vaso de leche. Cuba bajo la opresión, bajo la represión, bajo el terrorismo dictado de un régimen que se aferra al poder y que lo único que sabe hacer bien es reprimir, golpear, encarcelar, torturar y hasta matar a quienes quieren, a quienes queremos cambios en Cuba, a quienes queremos libertad, democracia, respeto para todos los derechos humanos, a quienes queremos reconstruir a nuestra patria, a quienes queremos que todos los cubanos disfruten del bienestar que nos merecemos, todos los seres humanos. El régimen solo sabe hacer bien en materia de represión contra quienes queremos la soñada por Martí, ¿no? La Cuba soñada por Martí, con todos y para el bien de todos. Los cubanos que amamos la libertad y la democracia de Cuba debemos trabajar diario, desde muy temprano, en primer lugar, por la liberación y por la vida de los presos políticos, por la liberación y por la vida de Isailí Navarro, de Sisi Abascal, de todas las mujeres, damas de blanco o miembros de otras organizaciones o simples ciudadanas que salieron a protestar en un momento dado contra los abusos, contra los crímenes de la tiranía y fueron encarceladas. Debemos exigir todos los días la liberación de los hombres también, de los presos políticos encarcelados a lo largo y ancho del territorio nacional que sobreviven en terribles condiciones, que pasan todo tipo de situaciones extremas, que resultan golpeados, torturados, confinados en sucias y pestilentes celdas de castigo, que pasan hambre, que no pueden ver a sus familiares porque la tiranía les quita, les tumba las visitas familiares como castigo extra al castigo inicial de encarcelarlo siendo personas inocentes. Mi solidaridad siempre y mi pensamiento siempre van a estar desde bien temprano en la mañana y durante todo el día con mis hermanos que aún se mantienen en prisión. He estado 3 veces en las cárceles de la tiranía, más de 12 años en las ergástulas del régimen, de esos más de 12 años, 10 años en aislamiento, y de esos 10 años en aislamiento, casi 4 años en aislamiento extremo, sin que
nadie se me pueda acercar sin que apenas pueda intercambiar una frase o una oración corta con nadie. Un confinamiento en solitario tan extremo que con el paso del tiempo, si no te pones incluso hasta hablar solo, vas perdiendo las habilidades comunicativas, ¿sí? Para comunicarte con otros seres humanos, porque lo que no se practica, lo que no se usa, se termina atrofiando. 12, más de 12 años bajo, vamos, la más perversa crueldad de los carceleros, de los esbirros del régimen. Y cuando pienso en la situación en que se encuentran nuestros hermanos en prisión, no dejo de pensar de lo importante que es que hablemos, toquemos en las redes sociales y que enviemos a los carceleros, que la mayoría tienen su perfil en Facebook, la mayoría, aunque sea en un corto espacio de tiempo, 1, 2 o 3 veces a la semana, anda buscando lo que se dice en las redes sociales. Y pongo un ejemplo, una anécdota. Un día una funcionaria de la prisión de Mar Verde, de las más valientes, de las que más se atrevió a intercambiar conmigo, me preguntó: José Daniel, ¿conoces a Mayeta? Y le digo: sí, yo conozco a un Mayeta, se llama Yosmani Mayeta, es un santiaguero que vive en los Estados Unidos, un joven muy inteligente, y que, vamos, ha dado un muy positivo aporte a la causa de la libertad y de los derechos de los cubanos. Y ella me dice: oye, yo veo a Mayeta siempre que puedo, y todo lo que dice Mayeta, José Daniel, es verdad. Todo lo que Mayeta dice es verdad. Yo, y uso este término muy usado por acá, yo le descargo muchísimo a Mayeta, me dijo esta funcionaria. Y como ella, otros funcionarios de las prisiones, otros carceleros, también le descargan a Mayeta y también le descargan a todo el que diga la verdad sobre el sufrimiento, el dolor que vive nuestro pueblo. Y le descargan, uso el término que ella empleó, a quien, decir, que están de acuerdo, que apoyan a quien luche por la libertad, por los derechos de los cubanos, por la democratización de nuestra patria y por el bienestar de los cubanos. Para eso, guardia, mi saludo fraterno y mi mensaje de que sigan así, de que nunca cumplan la orden de sus superiores de apalear, de torturar, de golpear, de matar a un preso político, tampoco a un preso común, ya sea un preso común inocente sufriendo en prisión o un preso común que sí haya cometido un delito. No se debe golpear, no se debe matar, no se debe torturar a ningún ser humano, aun cuando sea culpable, pero mucho menos a un preso político que está en prisión por luchar por una Cuba mejor, por luchar por derechos, por libertad, por bienestar para todos los cubanos. A esos carceleros, a esos militares, les recuerdo que esos salarios de miseria que reciben no les alcanza para vivir y que están pasando muchas necesidades, pero muchas necesidades, y necesitan también que Cuba cambie, que Cuba mejore. Y para que Cuba cambie, para que Cuba mejore, hay que dejar atrás esta situación de que un partido único, de que un partido terrorista siga controlando a toda la nación, siga oprimiendo a todo el pueblo, siga reprimiendo a todo el que alza su voz para reclamar derechos o para criticar o denunciar cualquier crimen, cualquiera de los muchos crímenes que comete este régimen despótico. Les recuerdo a esos militares que nada, ni siquiera un salariazo, un salario inmenso que les permita, que no es el caso, vivir cómodamente, tener el mayor bienestar, paga algo tan aborrecible, tan censurable como golpear, torturar, acosar a un preso político, a un opositor,
pacífico, un opositor no violento, que quiere lo mejor para él, para su familia y para todos los cubanos. Manténganse así, manténganse lejos del cumplimiento de toda orden sádica encaminada a hacerle la vida imposible a un prisionero político. Pero les digo más, si analizan a profundidad lo que está sucediendo en Cuba, van a llegar a la conclusión de que es hora ya de que se pongan del lado de la justicia, del lado de la verdad, del lado del bien. Es hora ya de que comprendan que los están utilizando para seguir sosteniendo una situación, un estado de cosas muy dañino para todos, muy dañino para ustedes mismos. El grupito que está arriba en la cúpula del poder no quiere respetar los derechos de los cubanos, quiere seguir oprimiendo a los cubanos, quiere seguir viviendo con todo tipo de lujo, con todo el control, todo el poder en sus manos, quieren seguir engordando sus cuentas bancarias, quieren seguir engordando, alimentándose muy bien, porque les sobra la comida, porque no sufren apagones, porque no pasan necesidades, no sufren las carencias que sufre el pueblo, que sufre el sargento, que sufre el teniente, el primer teniente, que sufre el capitán, que sufre el mayor, que sufre hasta el teniente coronel, e incluso hasta coroneles. Hay que estar bien arriba para poder lucrar y vivir bien. Hay que estar bien arriba en las esferas del poder para poder escapar de la miseria generalizada. Hay que estar bien arriba para poder lucrar y mantener también a la familia a costa del sufrimiento, de la miseria, del dolor, de la explotación que vive el pueblo trabajador. El pueblo trabajador, los militares, los funcionarios de bajo rango, también los funcionarios en cargos intermedios, todos de una u otra manera resultan afectados. Muchísimos, cientos, miles de militantes del Partido Comunista resultan víctimas también de la cúpula del partido único, del partido opresor, del partido que mantiene una férrea y perversa tiranía sobre el pueblo cubano. Si hacemos lo correcto, la mayoría de los cubanos que queremos que Cuba cambie, Cuba va a cambiar. Si seguimos haciendo o si seguimos haciéndole el juego a quienes nos explotan y nos oprimen, pues las cosas no van a cambiar, se van a agravar de día en día. Y sin duda, para cambiar las cosas en Cuba se necesita mucho amor. Solo las personas, puede haber alguna excepción, pero solo las personas con mucho amor, solo las personas que son capaces de vivir ese principio cristiano de amar al prójimo como a sí mismo, solo esas personas sin odio enfermizo en su corazón, sin odio, sin deseo de venganza, sin deseo de aplicar la ley del talión, sin deseo de poner en práctica el ojo por ojo y diente por diente, que hay una respuesta muy inteligente a esto del ojo por ojo, diente por diente. Con dicha filosofía, pues todos terminamos ciegos y desdentados. Esa es la triste realidad. Solo con mucho amor, con mucha firmeza, y ese que tiene mucho amor puede llegar a ser muy valiente, a ser muy firme, a ser muy consecuente con la lucha por la libertad, la democracia y el bienestar de nuestro pueblo. El que anda con mucho odio en su corazón por lo que le hicieron o por lo que nos hacen a todos. Yo estoy entre los cubanos a quienes más daño le ha hecho la tiranía. Mi familia está entre las familias cubanas que más represión, golpes, cárceles, tortura han
tenido que enfrentar, han tenido que soportar. Pero no odiamos, no llevamos odio en nuestro corazón. Lo que sí llevamos es mucho amor y muchísima firmeza. Y no nos rendimos. Y vamos a prisión y nos apalean, nos torturan, nos sacan dientes a patadas, nos parten el tabique, nos dejan daños en nuestras vértebras, nos enferman la piel, nos asaltan y roban en nuestras casas, golpean a nuestros hijos, pero no llevamos odio. Lo que sí hacemos cada vez que resultamos víctimas de estos ataques es profundizar nuestro compromiso y redoblar nuestros esfuerzos para liberar a Cuba, para democratizar a Cuba, para salvar a nuestra patria. Por eso siempre, cuando veo esas polémicas que se suscitan en las redes sociales y esos ataques enfermizos, llenos, no sé, sin razón, ataques, descalificaciones contra valiosísimos hermanos que luchan por la libertad. Aquí todos los seres humanos tenemos virtudes y defectos. Y un buen luchador no anda viendo las pocas o las pocas manchas o los pocos defectos que tiene un hermano de lucha. No los anda mencionando constantemente en las redes sociales. Un verdadero luchador por la libertad y la democracia de Cuba, si ve que José Daniel está cometiendo un error, lo llama en privado y le dice: José Daniel, mira, creo que eso no es correcto, como hizo recientemente un amigo. Incluso lo que me plantea, considero que es equivocado, que no tiene la razón, y así se lo dije, pero se lo dije en una conversación, en un intercambio de mensajes respetuosos, fraternales, porque es una muy buena persona, es un muy buen cubano, pero tiene un criterio diferente sobre cierto punto. Y no por eso voy a salir yo en las redes sociales atacándole, descalificándole, diciéndole: pero ¿quién eres tú para decir tal cosa? No, por supuesto que no. Vamos a hablar en privado y vamos a tratar de llegar a un consenso, a un acuerdo, de resolver esa diferencia de criterio que puede incluso resultar en que no demos lo mejor de nosotros mismos a favor de la causa, porque puede ser que hasta nos paralice. No es mi caso, tampoco creo que sea el de él, que nos paralice el deseo de trabajar en conjunto por el hecho de que discrepamos sobre un punto X, ¿no? No es así. Yo recuerdo siempre unos versos de José Martí en una carta rimada, en versos octosílabos, en cuartetas, a Néstor, a su amigo Néstor Ponce de León. Lo debía haber buscado, ya una vez lo mencioné, estos versos, lo debía haber buscado en Google ahora, pero no tengo tiempo y ya de hecho me estoy extendiendo demasiado, 18 minutos, y hay muchas cosas que hacer acá por la libertad, por la democracia, por los más necesitados, por los enfermos, por los vulnerables, por los indigentes. Hay que trabajar muchísimo, así que voy concluyendo con algunos de esos versos que me sé de memoria. No los recuerdo completos, pero sí recuerdo algunos de memoria. Dice Martí en sus versos: miente como un sacandil el que diga que me oyó por no pensar como yo llamar a un cubano vil. Vil viene bien y no menos al que por la paga vil mata el ánimo viril entre los cubanos buenos. No hiero yo al español, de quien la sangre heredé, y fratricida heriré a mi hermano en pena y sol. ¿Quién con injurias convence? ¿Quién con epítetos labra? Vence el amor, la palabra, solo cuando justa vence. Es muy importante tener en cuenta siempre a Martí. Sus enseñanzas mantienen una vigencia tremenda. Y sus versos transmiten mensajes. Sus versos sencillos, incluso, así titulados, llamados versos sencillos, transmiten mensajes muy, muy, muy profundos, ¿no? Y estos versos que acabo de recordar de la carta de Néstor Ponce de León, creo que deben tenerla en cuenta quienes, desestiman, desacreditan, calumnian, minimizan, atacan, agreden, cuando se trata de un hermano que tiene una visión, tiene su visión
tiene su método de lucha, tiene su proyecto, pero está dando lo mejor de sí, según su visión, según su proyecto, según su método de lucha. Estos versos hay que tenerlos en cuenta cuando atacamos más a un demócrata cubano por su ideología socialdemócrata que a la misma tiranía, ¿no? Ahora mis hermanos que quieren, mis compatriotas cubanos que quieren libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y bienestar para todo nuestro pueblo, son mis hermanos y con ellos lucho mano a mano, codo con codo, hombro con hombro. No me importa si son socialdemócratas, si son liberales, si son conservadores. No me importa incluso si es comunista. Si hay un comunista que opina que el Partido Comunista en realidad oprime, explota al pueblo cubano y que él no está de acuerdo con eso y que él quiere una Cuba donde exista división de los poderes, entre los poderes del Estado, donde se respeta la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y manifestación pacífica, donde se realicen elecciones libres y democráticas periódicamente, con todas las garantías para todos los partidos que participen en dichas elecciones. Si está de acuerdo en que Cuba necesita un sistema pluripartidista y no uno unipartidista, a mí no me importa que sea seguidor de Carlos Marx. Yo no soy comunista, yo no soy ni siquiera socialista, yo soy un hombre de centro derecha, pero a mí no me importa que esta persona defienda tesis de Carlos Marx. A mí lo que me importa es que quiere una Cuba libre, democrática, justa y próspera. Yo no voy a votar por él o por su partido cuando Cuba sea libre, democrática y tengamos todos nuestros derechos garantizados. Yo no voy a votar por él, pero tampoco lo voy a odiar por eso. Yo voy a combatir o voy a votar a favor de quien yo crea que debo votar, de quien yo crea que hay que elegir para dirigir los destinos de la nación por 4 años, que me parece el tiempo más prudente, ¿no? Para entre unas elecciones y otra, ¿sí? Para el mandato de un presidente, quizás también de un congresista o diputado, o decir alguien que sea electo al Parlamento, ¿no? Pero no lo voy a odiar, no lo voy a odiar porque eso de estar odiando, estar insultando y atacando, eso no es de persona educada, eso no es de personas valientes. Generalmente quienes hacen estas cosas en su historial no vas a encontrar que mantuvieron una actitud firme, decidida y valiente en una prisión del régimen tiránico que oprime a nuestra nación. No vas a encontrar que tienen un historial al estilo, digamos, Máximo Gómez, Antonio Maceo, Ignacio Aramonte, Carlos Manuel de Céspedes. No vas a encontrar que tienen un historial al estilo Pedro Luis Boitel. No vas a encontrar eso. Por eso generalmente son personas que se exaltan, que pierden el control emocional y atacan, insultan. En el mejor de los casos, los hay que son agentes de la tiranía y que precisamente insultan, atacan, descalifican todo el tiempo y se manifiestan con mucho odio, con mucho deseo de venganza, porque el régimen necesita de esas personas para después acusarnos a todos de odiadores. Aquí nunca en la historia de nuestra patria hemos tenido peores odiadores que la alta cúpula del Partido Comunista, que los Castro, que Díaz-Canel. Nunca hemos tenido odiadores, más odiadores que ellos. Pero a ellos les gusta mucho acusar a los demócratas cubanos, a quienes amamos a Cuba y queremos lo mejor para Cuba, de padecer, de estar tan enfermos como ellos, de ser nosotros los que en realidad tenemos una mentalidad perversa, mezquina, de personas que odian, de personas nada sanas, de personas que no sienten ningún amor por su patria, por su tierra, por su pueblo. Eso es lo que trata de hacer ver la tiranía. Y para poder conseguir que alguien, y por desgracia engañan a muchos todavía en el mundo, para poder lograr que alguien le crea, necesitan de que existan cubanos que supuestamente quieren la libertad, la democracia y el bienestar de nuestro pueblo, pero se manifiestan de esa manera agresiva, rencorosa, llena de rabia, de odio y de deseo de venganza, y que sean esos mismos los que descalifican a personas de primera línea
en la lucha por la libertad y la democracia de Cuba. Y atacan a figuras muy importantes de la oposición cubana dentro y fuera de Cuba. Incluso los hay que llamaron a Osvaldo Payá Sardiña dialoguero y que promovía un proyecto que servía a los fines de la tiranía, cuando el proyecto Varela, del cual participé y recogimos muchísimas firmas y sufrimos muchísima represión, ¿no? Pero luego no tuvieron ni una palabra de reconocimiento para los 36 promotores del proyecto Varela, que fuimos condenados a penas hasta de 28 años. A Luis Enrique Ferrer García, mi hermano menor, le condenaron a 28 años de prisión por recoger firmas para el proyecto Varela, por ser un hombre sacrificado y valiente que andaba por calles de ciudades y por campos de casi todo el oriente cubano, sobre todo en la provincia de Las Tunas, donde él estaba al frente de la recogida de firmas para el proyecto Varela. Y precisamente por este proyecto que esos radicales que andan todavía por ahí decían que era un proyecto favorable a la tiranía, que no se debía pedirle a la Asamblea Nacional a la ilegítima. Sabemos que es ilegítima, eso nadie lo duda, nadie con dos dedos de frente lo duda, que es ilegítima, que no se le debía pedir a la Asamblea Nacional del Poder Popular ningún referendo, ningún plebiscito, sin profundizar en ese tema. Luego profundizaremos sobre ello. Pero resulta que la oleada represiva del 2003, la llamada Primavera Negra de Cuba, tuvo lugar precisamente porque el proyecto Varela asustó muchísimo a Fidel Castro, asustó muchísimo a la tiranía. Y por eso nos condenaron a penas de 28, 27 años, 26, 25 años, 20 años. Por eso sufrimos todo tipo de situaciones extremas en la cárcel del régimen. Pero la tiranía terminó matando a Osvaldo Payá Sardiña. Y luego que la tiranía mató a Osvaldo Payá Sardiña, muchos de esos que consideraban a Osvaldo Payá Sardiña y a quienes promovíamos el proyecto Varela dialogueros y, vamos, que estábamos al servicio de planes de la tiranía, empezaron a decir que Osvaldo era un héroe. Era un héroe. Y a veces me pregunto, ¿qué es lo que quieren? ¿Que nos maten para entonces querernos? Mientras estemos vivos, el aire me tumbó el teléfono. Todavía me quedan habilidades y un poco de rapidez, a pesar de ya mi avanzada edad y de mis afectaciones de salud por tantos años en prisión en condiciones extremas. Lo capturé, no llegó al piso. Imagínense que se me rompa el teléfono a esta altura. Pero vamos a asegurarlo para que el aire no vuelva a tumbarlo. ¿Qué quieren estas personas que se muestran tan furibundos, enemigos de sus hermanos, de sus compatriotas, que somos la vanguardia del sufrimiento y el dolor en la lucha por la libertad de Cuba, que estamos a la vanguardia, humildemente, a la vanguardia de la lucha por el cambio, por la libertad, por la democracia, por el fin de la tiranía? ¿Qué es lo que quieren? Que nos maten, que nos sigan matando, porque ya han muerto muchos. La Unión Patriótica de Cuba tiene 4 mártires en las prisiones de régimen. 1 muerto a palo, 2 que les llevaron a la muerte en medio de huelgas de hambre, y otro que adquirió una enfermedad que le mató en prisión por la perversidad de la tiranía y por las condiciones terribles que tiene que enfrentar un preso político. Si lo que quieren es que nos maten para entonces querernos, pues no me quieran después de muerto. Si ahora no son capaces de ser solidarios con un preso político que no se rinde, que está a la vanguardia, si no son capaces de ser solidarios con nuestra familia cuando estamos en prisión, no quiero que sean solidarios o que hablen bien de nosotros después de muerto. Así que lo saben. Si la tiranía me mata, por favor, ahórrense cualquier elogio después de muerto, cuando ahora nos descalifican, nos calumnian, nos atacan y se hacen los que no comprenden el porqué de la importancia y la necesidad de la lucha que llevamos adelante por la libertad y la democracia de Cuba. Esos que se creen, parece que estuvieron en la manigua cubana con Gómez, con Agramonte, con los Maceos, esos que se creen que estuvieron
con las tropas estadounidenses que desembarcaron en Normandía, o con las tropas de Simón Bolívar que liberaban el continente sudamericano, esos que se creen héroes de 1000 batallas, en sus sueños, en su mente, porque en realidad nunca han enfrentado verdaderos peligros y que les gusta mucho calumniar, atacar a quienes sí hemos enfrentado y seguimos enfrentando. Muchísimo riesgo, muchísimo peligro, incluyendo el riesgo de perder la vida en cualquier momento, el riesgo de que nos apaleen, que lo ha hecho la tiranía muchas veces, nos torturen, lo ha hecho la tiranía muchas veces, y que fabrican historia contra nosotros, y que fabrican todo tipo de cuentos contra nosotros. Eso, les repito, cuando muera José Daniel, no le dediquen el más mínimo elogio, que desde mi tumba voy a estar, voy a salir de mi tumba para decirle hipócrita, farsante, mentiroso. Y hablando de salir de mi tumba, 31 minutos, me he extendido. Hoy se complican las cosas acá por hacer un video tan largo. Pero ya concluyo, y como hablé de tumba y salir de la tumba, voy a ver si recuerdo ahora aquellos versos de Martí, que comienzan diciendo: por la tumba del cortijo pasa el hijo, de soldado, del invasor pasa el hijo, el padre, hombrado en la guerra, envuelto en su pabellón, álzase y de un bofetón le tiende muerto por tierra. Ahora no recuerdo los versos finales, pero terminan así, diciendo algo así como que el rayo retumba por la tumba del cortijo, el padre recoge al hijo y se lo lleva a la tumba. Es decir, un mambí, luchador por la libertad de Cuba, y luego su hijo, soldado del enemigo, me imagino que voluntario del ejército español, de los cubanos que servían al ejército colonialista. Y el padre, al ver a esa situación, sale de la tumba y de un bofetón le tiende muerto por tierra, y luego lo recoge y se lo lleva con él a la tumba. Fuerte mensaje, fuerte mensaje. Penosamente también en nuestra historia hemos tenido muchos voluntarios en todo momento, y aún hoy, por desgracia, viendo la grave situación que vive nuestra nación, los hay que siguen siendo voluntarios y hasta entusiastas voluntarios del ejército realista. No del ejército realista español, no. Ya el ejército realista español dejó de controlar a Cuba hace mucho tiempo. Del ejército de la familia real, de la familia Castro, que tiene ahí al frente a Canel, yo diría que hasta como figura decorativa, porque creo que sigue siendo Raúl Castro, a pesar de su avanzada edad, quien termina decidiendo qué es lo que hay que hacer. Y esos otros ancianitos que, porque estuvieron en la sierra y tiraron unos cuantos tiros, siguen creyendo que Cuba es su finca y que los cubanos son sus esclavos y que hay que mantener a los cubanos llenos de billetes. Y hay voluntarios todavía que no se dan cuenta de que su conducta es tan baja, tan infame, tan vil, que lo único que ganan con dicha conducta es el repudio de los mejores cubanos que viven dentro o fuera de Cuba. Así que termino y ahora sí cierro porque no puedo continuar extendiéndome, con mi mensaje de siempre y de estos días, mi mensaje fuera de la prisión, dentro de la prisión, y tiene que ver también con unos versos de Martí, esos versos de: cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. El hecho de que cultive la rosa blanca no significa que me doblegue, que me incline o que le tema a quienes oprimen y dañan a mi país. El hecho de que cultive la rosa blanca lo que hace es reafirmar mi compromiso
con la libertad de mi pueblo, lo que hace es reafirmar mi compromiso de que dispuesto estoy a dar la vida por el bienestar de mi nación. Por eso voy a cerrar con unos versos, humildes versos míos, que dicen lo siguiente: no temo yo a la prisión ni a los tratos inhumanos. La crueldad de los tiranos no afecta mi corazón. Un fortísimo abrazo y que tengan muy buen día todos mis compatriotas, todos los amigos de la causa de la libertad del pueblo cubano, estén donde estén, ya sea en Cuba, en el continente americano, en Europa, en Asia, en África o en Australia y Oceanía. Un fuerte y fraterno abrazo y no olviden que juntos, con mucho amor, firmeza, coraje, valor, determinación, sacrificio y esfuerzo, podemos salvar a nuestra patria, podemos salvar a nuestra nación.